9:16 de la mañana en Canarias y comenzamos el magazine Lo Nuestro con nuestra primera invitada. Recuerden que en Radio ECA continuamos conociendo las propuestas de las diferentes fuerzas políticas de cara a las elecciones del próximo 28 de abril. En la medianoche arrancaba la campaña electoral, una de las más competidas, por decirlo de alguna manera, de los últimos años. Y se encuentra con nosotros la candidata de Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Las Palmas, doña Victoria Rosell. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenida. Gracias, bien hallado. Tras su dimisión, decide volver a la primera línea de la política. ¿Qué razones le impulsan a esta vuelta? ¿Quedaron muchas cosas en el tintero que quiera retomar? No solo eso, por un lado es verdad que no pude cumplir con los compromisos adquiridos con la ciudadanía de Las Palmas que me votó, pero por otra parte, ahora que estamos sabiendo todo lo que ha pasado realmente con las cloacas del Estado, todas las noticias falsas que han vendido de Unidas Podemos, las cosas que aún a lo mejor la gente, quizá la gente mayor, nuestras abuelas y abuelos que ven más televisión que leer otros medios digitales, que sí que están diciendo ahora las cosas que son verdad y las que no. Bueno, pues ahora que sabemos todo eso, creo que haber vuelto de la trampa que me tendieron a mí, nada menos que un ministro, un juez y medios de comunicación que contaban mentiras a sabiendas. Bueno, algunos dicen ahora que engañados por el juez y son los mismos medios de las cloacas, ¿no? Pero bueno, aunque no fuera a sabiendas, engañados, ¿no? Y verme en una situación en la que yo dimití por una cuestión ética y que ahora se ha dado la vuelta, hemos conseguido con 3 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha lucha, con la ley en la mano y también con algo de esfuerzo económico, incluso darle la vuelta, ¿no? Aquel caso Rosell plagado de mentiras que me persiguió durante toda la campaña electoral y me creó un daño tremendo, se convirtió en el caso Alba. Y ahora es el juez que pasaba esas informaciones y esos documentos presuntamente falsificados, o según el fiscal falsos, es quien está acusado de 5 delitos, ¿no? Se le piden 10 años de prisión y 29 de inhabilitación. Pero ya la gente de Las Palmas no está expuesta a que le juzgue ese señor. Está suspendido. Tampoco está expuesta a ser gobernada por un ministro como Soria. Se le pilló mintiendo y al final dimitió por los papeles de Panamá, no por otras cosas, pero bueno, está fuera de la política. Y entonces, pese a aquel dolor y pese a haber dicho que yo no iba a regresar porque fue muy duro, y os lo dije, bueno, pues pensé que hay actos de justicia que se hacen fuera de los tribunales. Y este acto de justicia me gustaría brindárselo a la gente que confío en mí y a la que todavía creo que frente a los mentirosos y frente a los del silencio cómplice puede confiar en gente a la que no nos dejaron gobernar porque no nos iban a poder comprar. Uh-huh. Esa es mi conclusión, ¿sabes? Y entonces me parece un mensaje positivo. Es verdad que he pasado todo este tiempo, fui reconocida víctima en los tribunales y a mí, que yo escucho a tantas víctimas y nos solidarizamos con tantas víctimas, ¿no?, de violencia de género, delitos sexuales. Se hizo toda la comisión de investigación de las víctimas del accidente de Spanero en el Congreso, que la presidió Mary Pita y donde tuvo un papel muy activo los diputados de Canarias, tanto Alberto como Carmen Valido, pero sobre todo Mary. Estamos con las víctimas y yo estoy declarada víctima, pero el discurso ya podía presentarlo no como víctima, sino diciendo gané. A veces con la ley en la mano, por poderoso que sea el enemigo, se puede vencer. Uh-huh. El mensaje de Podemos, hablando, como usted bien ha dicho, cloacas del Estado, no sé si pone en jaque la credibilidad de la democracia, no solo por el mensaje que ustedes lanzan, sino por lo que se ha descubierto, claro, a lo que ustedes denominan cloacas del Estado. ¿Es Podemos también víctima de una conspiración? Lo ha sido, no sabemos en qué punto está ahora la cloaca que tenía 3 patas, ¿no? La política, la mediática, desgraciadamente, y la policial. Entonces, iban coordinadamente contando con los intereses de unos y otros, haciendo
que fuéramos un socio indeseable para el PSOE, pudiendo haber tenido un gobierno de progreso desde 2016, desde aquellas elecciones de 20 de diciembre de 2015 y las siguientes que fueron enseguida, ¿no?, de junio de 2016, podíamos haber tenido un gobierno en el que no estuvieran en riesgo los derechos sociales ni los servicios públicos, donde no calaran los mensajes machistas, racistas, homófobos, xenófobos que estamos viendo ahora. Y sin embargo había gente interesada en que no fuera así. Los compañeros dicen que ahora que se vieron los presupuestos más sociales de la historia y no se pudieron sacar adelante, está claro que estaban en contra tanto de las reformas sociales como sobre todo también de las reformas fiscales, del reparto más equitativo de la carga impositiva, de la carga fiscal, tal como dice la Constitución, en proporción cada uno a sus medios, incluido tanto personas como empresas. No estaban dispuestos a repartir mejor y a que hubiera menos desigualdad. Entonces, claro, sí que hubo una conspiración para evitar que fuéramos un socio deseable de gobierno. Ahora, cuando todo es falso, ni siquiera todos están reconociendo que es falso. Algunos medios siguen diciendo, no, es que a Pablo Iglesias le investigó la policía. No, o sea, sí le investigaron unos comisarios que están todos imputados por esta cloaca policial y que fabricaron documentos que están claramente falsificados, los de las supuestas cuentas en el exterior desmentidos por los propios bancos, las supuestas informaciones sobre financiación desmentidas por los propios informadores, a los que además, y a mí eso me resulta muy doloroso, se prometieron cosas como la residencia por circunstancias excepcionales, siendo personas extranjeras. Aquí hay mucha gente muy solidaria con la que yo he hablado de inmigración, que sabemos lo difícil que es que a personas que de verdad tienen circunstancias excepcionales le den esa residencia, y se la estamos dando con trampas a gente que ofrece mentiras que sirven. Eso es muy grave, es un ataque muy grave para la democracia, claro que lo es. Victoria, las encuestas le otorgan un notable descenso, pero ¿ustedes confían en la remontada? ¿No confían en las encuestas? ¿Cómo la valoran? Pues es que siempre nos han dado las encuestas mucho menos que lo que finalmente sacamos. Mira, las encuestas ahora mismo, sin pretender sino influir en la opinión de la gente, sino que la gente decida por sí misma, quienes nos están escuchando. La encuesta está hecha con datos hasta el 17 y 18 de marzo. El 23 volvió Pablo de su permiso de paternidad, de compartir esa corresponsabilidad con Irene de una manera que ojalá todos los hombres de este país pidieran a sus empresas no perderse los cuidados de sus hijos cuando son bebés, y después no perderse el fútbol, no perderse los ballets, no perderse las cosas, porque así las empresas no distinguirían entre hombres y mujeres a la hora de contratar, ni habría brecha salarial. Bueno, pues Pablo volvió después, pero es que también las cabezas de lista se han conocido después. Entonces están preguntando a la gente por partidos que en realidad son las marcas nacionales, pero no las personas, no a las que pones cara, no esos candidatos y candidatas a las que ahora sí ya tenemos rostro y una historia detrás, ¿no?, que a la gente le puede dar más o menos confianza. Entonces, entre eso y que el número más alto se lo lleva no PSOE, ni PP, ni Podemos, ni Ciudadanos, sino indecisos, un 41% de gente indecisa es que preocupante. Cree que va a votar, pero no sabe a quién. Es preocupante, no sé, es el margen que tenemos para una campaña electoral, para lo que debería ser. Si no nos vendieran solo marca nacional y debatimos de las cosas de comer, del paro, de las pensiones, de todas las cosas de vivienda, de educación, de sanidad, de tantas cosas que nos tienen que preocupar, y en especial en Canarias, ¿no?, y en Las Palmas, entonces ese 40% que no está decidido, ojalá sea gente que espera a la campaña para ver quiénes somos y qué decimos, y entonces decidir su voto. Pero, en ese caso, no estamos sujetos a esas encuestas que a veces son apuestas y que siempre apuestan en nuestra contra. Pero fíjate que en 2015 y 2016 nos llegaron a dar un 9 y un 11% y nunca bajamos del 20 y de los 71 diputados. Entonces, bueno, que la gente lo tome como lo que es. Nos quieren escribir la historia incluso desde las encuestas, y sin embargo, después de esta del CIS de la que está hablando todo el mundo, ahora ya hay otra, ayer en ABC y hoy en El Diario, que ya repunta Podemos. Ya son 40 y pico, más la
las confluencias que ahora van por separado, que son Compromís en Valencia y en Marea, la apuesta gallega, exacto, también tendrían representación. 5 y 3 les están dando, bueno, entonces 40 y pico, más esos 8, bueno. Ahí está. Las divisiones internas en Podemos también han marcado mucho. ¿Han hecho autocrítica? Sí, Pablo hizo autocrítica y dijo que se lo debía a la gente. E hizo algo que no estamos muy acostumbrados a ver en los políticos. La autocrítica suele ceñirse a no nos hemos explicado bien o ha habido un problema de comunicación. Bueno, eso es tomar a la gente por idiota, como si tú lo haces todo bien y cuando lo haces mal es porque lo has comunicado mal, que casi le estás diciendo a la gente, tú lo has entendido mal en realidad, ¿no? No fue esa autocrítica. Lo que dijo fue que habíamos hecho cosas de vieja política, como pelear por los sillones. Es verdad que ha abandonado el proyecto, espero que temporalmente, gente muy válida, y eso siempre desgasta. Y yo espero poder contribuir en algo a mediar y a recoser las heridas, ¿no? Porque nadie sobra en este proyecto y si somos capaces de abrir la mano a otras fuerzas políticas y meternos en una confluencia, pues eso, de las fuerzas que son demócratas, que están por los derechos humanos, por el feminismo, por el ecologismo, seguro que podemos recuperar a quienes fueron compañeros y compañeras. Pero también, dicho esto de autocrítica, yo querría añadir otra cosa, y es 2 cosas. Una, que hacer nueva política es más difícil que hacer vieja política. Tienes unos compromisos éticos. Por ejemplo, lo mío. Yo dimití y no ha habido ningún componente de un viejo partido que solo porque le pongan una querella y se la admitan, con informe contrario del Ministerio Fiscal siempre, sin acusación ninguna del fiscal, dimita para no encerrarse dentro de la institución y mancharla con su defensa, o incluso sin mancharla, dedicarle tu tiempo en vez de a la institución cuando estás cobrando un sueldo público para hacer unas cosas, estar dedicándote a otras cosas, ¿no? A defenderte. Bueno, ese compromiso ético, el compromiso económico y financiero, no financiarnos con los bancos para luego no deberles ese dinero por el cual mandan tanto, que cambian tantas cosas, pero también a su vez esa limitación de sueldos públicos, de sueldos de Podemos, hombre, pues hay gente a la que le echa para atrás, son exigencias mucho mayores a los demás. Y encima la exigencia también de participación orgánica, someterlo todo a las decisiones de la mayoría de las inscritas e inscritos. Esto lo dificulta. Y la segunda gran cosa sería que cuando nos ha perseguido esa mafia, esa cloaca policial, mediática, empresarial también, pues vamos, de quienes tenían intereses en que en España no hubiera más justicia social, creo que también se han potenciado egos y se han potenciado disidencias. ¿Sabes? Creo que cualquier discusión entre Íñigo y Pablo se ha potenciado hasta tal punto. Se han ubicado los periódicos entre quién es mejor, quién es más tolerante, quién es más demócrata, quién es más educado. Divide y vencerás, ¿no? Exacto. Y creo que eso, sin perder la autocrítica, que la parte de culpa es nuestra, pero es que es muy difícil estar con un partido en construcción, ya en las instituciones, haciendo el trabajo con menos dinero que los demás, destinándolo a otras cosas, menos asistentes, menos gasto superfluo, menos coche oficial, que hay que llegar a los sitios en transporte público. Bueno, pues todo eso, y además esa manía de ventilar todos los trapos que ha cogido algunos medios muy, muy interesados, ¿no? Eso hace mucho daño. Aunque fuera en una familia unida, en un grupo unido, eso se soporta mal. Vamos con algunas propuestas. Ustedes proponen, entre otras cosas, crear una policía independiente que no dependa del ministerio. ¿Cómo sería eso? Bueno, no es para todo. Es en los casos excepcionales, pero gravísimos, en los que lo que se investiga es corrupción institucional al más alto nivel. Puede ser del Estado o de la comunidad autónoma. Si el investigado, que puede ser eso, el gobierno o el partido político, ¿no? Gobierno, insisto, que estatal o autonómico. Si el investigado es quien ostenta el poder, no puede estar en sus manos toda la prueba incriminatoria, documentos y personal, todas las pruebas, las materiales y las personales, ¿no? Porque si tiene en sus manos toda la documentación, todos los testigos, dependen de sus salarios, de su poder, pues es muy difícil, tienes todo en contra. Es casi una ineficacia garantizada en la investigación. En todos los países europeos de nuestro entorno,
tienen una policía administrativa o gubernativa, que es lo que tenemos en España, toda dependiente del Ministerio del Interior, del Gobierno, y una policía judicial. Y nosotros no tenemos eso. Llaman policía judicial a la misma policía gubernativa a la que los jueces le encargamos cosas, está bien, pero precisamente en estos casos tan complicados hace falta una policía que los jueces puedan, ahora que estoy fuera, adscribir y blindar, de manera que por haber investigado al poder no te puedan ni premiar por no llegar, como un cuerpo ni independiente. castigar. Claro, de manera que, ¿sabes lo que ha pasado en Las Palmas? Después de haber investigado corrupción del Partido Popular y estando el Partido Popular en el gobierno, a algún policía judicial se le destinó a patrullar la calle en un coche Z. Claro, eso no puede ser. Los policías y las policías son buenísimos profesionales que también tienen hipoteca y también tienen hijos e hijas. Y la investigación de un delito no puede estar en contradicción con lo que te dicen tus propios jefes. Y además algunas pruebas no tienen eficacia si las controla el propio Estado. A mí me pasó, lo conté el otro día, intervenir un teléfono por orden judicial de alguien con cierto poder, y además una mezcla entre un poder político y un cargo policial, y dejar ese teléfono no dio resultado. Cuando yo pregunté al inspector que estaba llevando la investigación cómo podía ser, quién podría haber filtrado que habíamos intervenido ese teléfono en una causa secreta, descubrimos que había un problema en la cadena de mando. El inspector jefe se lo tenía que decir al comisario y de la información del comisario acababa en el delegado del gobierno. El delegado del gobierno es un cargo político, no es un cargo policial. Entonces, claro, ¿cómo vas a investigarlo? Es simplemente un cuerpo formado no con nuevas personas procedentes de otros sitios, sino nutrido con las propias policías, que son grandes profesionales. Las autonómicas y sobre todo la Policía Nacional y la Guardia Civil pueden nutrir ese cuerpo y asegurarles que no les va a pasar nada por depender de Interior si tienen que investigar a un ministro o tienen que investigar al propio gobierno. Esa idea está en el 126 de nuestra Constitución. Dice que la Policía Judicial dependerá de los jueces y fiscales en la averiguación del delito y se ha pedido siempre por las asociaciones de jueces y fiscales, insisto, cuando se trata de estas investigaciones. En Italia, los compañeros jueces y magistrados tienen clarísimo que la operación aquella Mani Pulite, manos limpias, que aquí desgraciadamente es un nombre manchado por un sindicato cuyos responsables han pasado por prisión, pero que tenía mucho sentido entonces, esa operación que el fiscal Antonio Di Pietro llevó a cabo y que se llamó Tangentopoli, porque tangente en Italia es soborno, esa no habría sido posible si ese fiscal no hubiera tenido adscrita a policía propia, porque si no la policía dependería de Bettino Craxi, que era el investigado. Y tampoco habría sido posible, esto ya lo añado yo, sin una reacción social. La corrupción no es un problema penal, es un problema social y la solución también es social. La gente de Italia le tiró monedas a los pies a Bettino Craxi al salir de un hotel, en un gesto que a mí me parece que les honra, que honra a la ciudadanía. Era un gesto de desprecio, de decirle, te estás llevando nuestro dinero y encima nos tienes aquí, ¿no? Hay sobornos y esto es lo que a ti te importa. Eso me parece que la historia está para aprender de esas cosas. Otra propuesta, combatir la pobreza con la renta básica. Y teniendo en cuenta que en Finlandia fracasó una propuesta similar, ¿cómo creen que podría llevarse a cabo esta iniciativa en España? ¿No sería mejor, a lo mejor, fomentar o mejorar la creación de empleo? Claro, mucho mejor. A ver, esto es complementario y no todas las propuestas de una renta garantizada son iguales. La nuestra no es la de otros grupos que creemos incluso que podría fomentar el no acceder al empleo. Si la renta básica es suficiente para sobrevivir y los contratos están tan precarizados y son temporales y encima mal pagados, claro, tú puede llegar un momento en el que te conformes con una prestación en lugar de un acceso al empleo y eso, sin embargo, bueno, pues implica que tienes menos vida social, laboral, menos formación, menos actualización. Al final la gente se estanca. No es eso. La renta básica nuestra es
oscila, dependiendo del número de miembros de una familia, entre los 600 y los 1.200 euros. En Canarias se propuso una muy concreta de 700 y pico que fue rechazada en el Parlamento de Canarias y que va a ser la primera propuesta legislativa que se vuelva a plantear en la próxima legislatura en el ámbito autonómico. Y en el estatal eso era entre los 600 y los 1.000 y pico euros dependiendo del número de personas de una familia. Y la parte que, siendo compatible con una percepción de salario, o sea, por estar en activo, que podría ser un contrato parcial, un contrato temporal, compatible de manera que en ese caso pasaría a ser un complemento. Entonces, esto no es disuasorio para acceder al mercado de empleo y, sin embargo, garantiza una mayor igualdad y un mayor nivel de bienestar. Las medidas de Podemos, de Unidas Podemos, siempre tienen una memoria económica detrás. Porque, claro, la gente dice, ¿dónde está el dinero? Pues es que está ahí. Está calculado en 10.000 millones de euros. Y esto está, a su vez, calculado que entre en el haber, como las contabilidades, el debe y el haber, con la subida de los impuestos únicamente a las personas más y las empresas más millonarias. O sea, a partir de unos patrimonios y de unos rendimientos de 1 millón de euros. Que la gente oye algo de los impuestos y enseguida los ricos intentan hacer a los pobres o a las clases medias bajas, las clases trabajadoras, los que vivimos de un sueldo y si nos lo quitan no vivimos, que eso desde luego no es otra clase que la trabajadora, intentan hacernos solidarios con el impuesto de sucesiones, que no suba ningún impuesto a las sociedades, no vaya a ser que se vayan, perdone. Patriotas de cartera, ¿no? O sea, de verdad, tú te vas a llevar tu empresa porque te subamos 2 puntos el impuesto que pagues a partir del 1.000.000 de euros. Entonces, que venga Dios y lo vea, ¿no? Eso no nos tiene que crear ninguna solidaridad. Hay impuestos, en concreto el de sucesiones y el de sociedades, que son auténticos coladeros, están llenos de agujeros. Entonces, con eso, afianzando eso y reduciendo el fraude fiscal, ya se paga la renta básica. Y eso sin contar con recuperar todo el dinero de la corrupción, que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia lo cifra en 90.000 millones de euros al año. ¿Qué es eso? Que no habría deuda en España. Claro, las comisiones. Ese estado en B por el cual, por ejemplo, lo último, aquí no hay trenes, ¿no? Pero acabamos de saber que las empresas que concursaban para los concursos de Adif, de lo que era Renfe, pactaban de manera que ganara quien ganara, se lo repartían, pero sobre todo obtenían un beneficio adicional del 20 al 23%. Eso es sobrecoste para nosotros. Cada vez que ponemos intermediarios también, aunque no pactan entre sí en la sanidad, y decimos, no, la concertada, claro, pero es que estás metiendo una empresa en medio que se está haciendo de oro. Con lo cual, es evidente que hay sobrecoste. Bueno, pues solo con el sobrecoste de la corrupción se podría pagar todo eso. Y además, también habría dinero de sobra si nos devolvieran la deuda a los bancos. Que no rescatamos a la gente y rescatamos a los bancos. Quiere decir que cuando hablamos de dinero, se hacen los buenos gestores los que nos han metido en este agujero. Y a la gente que proponemos medidas de justicia social y justicia fiscal nos dicen, ¿dónde está el dinero? Pues aquí. Hay mucho dinero. Hablando de dinero, 1.200 euros como salario mínimo interprofesional. Sí, ¿se podría conseguir? Como algo irrenunciable. Miren, decían, los mismos que decían que no se podía, decían que no se podía el de 900. Pactaron PSOE y Ciudadanos en enero o febrero de 2016 una subida del 1 y pico %. Y el PSOE y Podemos pactaron para estos presupuestos que no salieron adelante esta medida que sí salió adelante de 900 euros, que al final se ha fijado fuera de la ley de presupuestos. No se podía porque se iba a caer el suelo bajo nuestros pies si lo subíamos a 900 euros, que ya solo para Canarias, aunque no haya sido una medida de esa que Coalición Canaria dice, medidas para Canarias, bueno, no va a ser una medida para Canarias que la subida del salario mínimo interprofesional sea de tal calibre que precisamente a las comunidades más empobrecidas y con mayor riesgo de pobreza y exclusión social, como es esta y Extremadura, haya sido una inyección directa de dinero, pero directa no a los gobiernos siquiera, a las personas en sus bolsillos. ¿Cómo no va a ser esta una medida que ha favorecido? Y claro que se podía 900 y se puede progresivamente, antes de que termine esta próxima legislatura, subir a 1.200. Hemos avanzado en igualdad, todavía queda mucho por
por andar, pero algunos pasos se han dado, pero ahora aparecen discursos que apuestan por todo lo contrario. ¿Qué opina de estos discursos? Pues esto que me dices ha sido la otra gran razón por la que decidí volver. Quizá en un escenario de una política más decente, pese a todo esto que contaba al principio de haber conseguido vencer a enemigos muy poderosos, vencer a las trampas con verdades y hacer justicia, aún así podría haberme quedado en el juzgado tranquilamente haciendo mi vida con mi familia en esta isla y sin viajar semanalmente a Madrid, si no hubiera visto un riesgo claro de retroceso de los derechos humanos por los que llevamos luchando toda la vida. Habíamos alcanzado un nivel de civilización, de democracia, de progreso a nivel europeo que estamos viendo ahora de repente otra vez en riesgo. En riesgo, pues eso, con discursos racistas, machistas, xenófobos, homófobos, gente que quiere derogar la ley de violencia sobre la mujer, gente que quiere volver a plantear el derecho a la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, volver a limitar el derecho al aborto, pero no regular la eutanasia. A ver, nadie obliga a nadie que no quiera ejercitar esos derechos a ejercerlos. Es solo quien se vea en la situación de ejercerlos y con todas las garantías legales. Efectivamente, ese riesgo de que un país que queremos que sea de progreso se convierta en un país de retroceso, esa ultraderecha que estamos viendo en otros países de Europa, en Francia, en Hungría, bueno, y en otros países del mundo, como el Brasil de Bolsonaro, ¿no? Apostar por lo privado, quitar derechos, no reconocer los derechos LGTBI. Todo esto forma parte también de mi decisión, de mis miedos y de mi mensaje a la gente de que que hemos vivido, y también, sobre todo nuestros jóvenes, hemos vivido la época de paz y de prosperidad más larga de nuestra historia. Quizás se han creído por eso que los derechos que tienen ahora, los de sus amigos gays y lesbianas, los de interrumpir, si no hay otro remedio, un embarazo, los de tener derechos sexuales y reproductivos decididos con libertad por las mujeres, tener determinadas medidas integrales de protección contra la violencia de género, que es un problema estructural, el machismo, y combatirlo desde la educación, desde la ley. Todo eso ellos creen quizás que no está en riesgo, y sí lo está. Y hay que decirles que lo lucharon nuestras abuelas y abuelos y no nos lo vamos a dejar robar. Hay otra palabra que hace referencia a una comunidad que estará presente en la campaña. Digo, Cataluña. Sí. Cataluña estará presente, es un desafío para todos los partidos, unos lo utilizan de una forma, otros de otras, pero ustedes apuestan por el diálogo. Sí. Mira, ahora mismo se está celebrando un juicio en el que la gente tiene muchas expectativas puestas. Y todo el mundo, los juristas, pero incluso miembros del tribunal, saben que esto no va a crear más que frustración, porque la justicia penal está para castigar si los hechos son constitutivos de delito, pero nunca da una solución. Igual que la violencia machista, la justicia pena al agresor, pero no soluciona el problema social. Es lo mismo que decíamos de la corrupción. El problema es social, la solución es social. Pues si aquí el problema es político, la solución no es judicial. Todo el respeto a la parte judicial del asunto, pero es que mientras miramos al juicio nadie está negociando. Hay que sentarse a negociar, y hay que sentarse a negociar como sabe todo el mundo que sabe algo de mediación y negociación, sin saber el final, sin líneas rojas, sin agredir y sin insultar y sin menospreciar al adversario, sin llamarlo felón ni traidor, ni decir que estamos en una situación de emergencia nacional por los independentistas. Ojalá la voluntad mayoritaria de Cataluña no fuera marcharse de España. Yo quiero a Cataluña dentro del resto del país, por supuesto reconociéndole todas sus singularidades, que son muchas, y de hecho el encaje de Cataluña y País Vasco fue una de las negociaciones más arduas de la Constitución del 78. Han pasado 40 años, en este tiempo Alemania ha reformado la Constitución 30 y pico veces. Venga, vamos a afrontar la nuestra, que todavía no dice que estamos en la Unión Europea, no dice nada de feminismo y de derechos de las mujeres. Bueno, hoy han pasado 40 años. Podemos reformar la situación de Cataluña, pero hay que dialogar. Hay que dialogar con gente que tenga capacidad de diálogo.
a ser posible, no con primeras espadas, ¿sabes? No con gente que enseguida te tiene que dar un titular, dar cuenta. No. Las negociaciones también tienen su parte de reserva, su parte de reflexión, de tranquilidad. Estos políticos de frase y eslogan rápido, de efectos inmediatos, no son quienes deben negociarlo. Quizás segundas, terceras figuras, pues por supuesto sepan de derecho constitucional, en las que por supuesto se puedan oír voces catalanas, españolas, vascas quizás, o sea, con árbitros no pasa nada, con mediadores, pero gente que quiera sacar de ahí una solución. Porque si fuimos capaces con el terrorismo etarra, si fuimos capaces con violencia, o sea, cuando había violencia, de encontrar una solución a ese conflicto que fue tan duro en este país, ¿cómo no vamos a ofrecer una solución a Cataluña que nunca lo ha planteado de forma violenta? Nos quedan 3 minutos, por eso de ajustarnos en tiempos. Nos gustaría conocer algunas propuestas más dentro del programa. Tienen más de 250 medidas. Sí. Ahora sería complicadísimo decirlas todas, pero lo más destacado y otra cosa, aparte de las propuestas, si habría acuerdo con partidos de izquierda para poder gobernar España. Bueno, a lo segundo, sí. Unidas Podemos quiere ser una fuerza de gobierno, porque hemos comprobado que aunque es muy bueno estar en el poder legislativo, en el Parlamento y hacer leyes, en este país hay leyes preciosas que no se aplican, no solo por falta de presupuesto, por falta de voluntad política. Porque tú puedes aumentar los gastos en defensa, decirle a los bancos que no hace falta que nos devuelvan nuestros 60.000 millones, estar de corrupción hasta las cejas, pese a ese coste que acabamos de hablar de 90.000 millones al año, y sin embargo no cumplir la ley de memoria histórica, la ley de dependencia, la ley de violencia sobre la mujer, la ley de asilo y refugio. Pero bueno, para que se cumplan hace falta estar no solo en el Parlamento haciendo leyes preciosas, más justas y que tengan en cuenta a las personas más vulnerables, sino también estar en el gobierno. Y respecto a las propuestas, es imposible resumírtelas, pero quizá para Las Palmas y para Canarias las más importantes sean las que tienen que ver con el empleo, anclar la subida del salario mínimo interprofesional, no renunciar a una subida aún mayor progresiva. También decir por ley que las pensiones tienen que actualizarse cada año para que nuestros mayores no pierdan poder adquisitivo y la capacidad de disfrutar de lo que ya han trabajado cuando ahora ya no pueden evidentemente incorporarse al mercado laboral o tener otras fuentes de ingresos, y además han contribuido a sostener al resto de la familia en época de desahucios y en épocas de precarización del mercado juvenil. Otra muy importante en Canarias es la vivienda. Aquí está muy tensionado el mercado de vivienda porque competimos con la vivienda vacacional, con los turistas, que tienen mucho más poder adquisitivo, que vienen aquí, pero claro, vienen no como en otras partes del Estado español una temporada. Aquí todo el tiempo es temporada alta. Así que hay que proteger los precios de los alquileres y de las compras frente a las subidas excesivas. También hay que proteger que a esa vivienda puedan acceder los jóvenes, los y las jóvenes que no se pueden independizar y tener un proyecto de vida y que están saliendo fuera. Tenemos más problema, pese a lo que digan los racistas y los xenófobos, tenemos más problema de emigración que de inmigración. Nuestros jóvenes están fuera buscando trabajo porque aquí no ven solución. Les hemos formado. Tenemos las generaciones más formadas de la historia gracias al esfuerzo de todos y el de ellos mismos. Y sin embargo no tienen un futuro en el que decir, bueno, pues voy a montar mi familia, mi casa con mis hijos e hijas. Algún día las empresas de este país tendrán que asumir su responsabilidad en lo que llamamos el invierno demográfico. ¿Cómo no vas a ser tú responsable de no haber procurado la corresponsabilidad de hombres y mujeres, el haber contratado debidamente, el darle a la gente un futuro? Y en cuarto lugar, respecto de Canarias, insistir en las energías renovables, la soberanía energética y alimentaria y el cambio climático. Nos va a alcanzar antes y de mayor medida que a todo el resto del Estado. Estamos incumpliendo los acuerdos de París. Dijimos un aumento de temperatura máximo de 1,5 grados centígrados hasta 2100 y ya hemos alcanzado esa subida en algunos puntos según la EMET, la Agencia Meteorológica Estatal. La Universidad de Las Palmas ha hecho también un estudio propio porque, claro, aquí estamos expuestos a una subida de temperatura y del nivel del mar que tiene consecuencias inmediatas, no solo en nuestros vecinos de África,
que por supuesto van a aumentar las migraciones por causas climatológicas, sino también aquí mismo, en la desertización, pero también en el polvo en suspensión, en nuestra salud de una manera inmediata. Así que la lucha contra el cambio climático es una lucha contra el futuro, a favor del futuro de nuestros hijos, porque no tenemos un planeta B, no hay repuesto. Todos estos ejes son muy básicos para Canarias y van a incidir de manera directísima e inmediata en la calidad de vida de la gente. Victoria Rosell, candidata al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas con Unidas Podemos, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir ese programa electoral y el sentimiento de Podemos. Muchas gracias, encantada. Buen día y mucha suerte. Muchas gracias.